Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya tiene en sus manos el plan, la estrategia secreta para rescatar a Pemex. Y se trata nada más y nada menos de un dinero que está sobrando, que nada tiene que ver con las reservas, el colchón de ahorros que tiene el gobierno mexicano. México paga a Inglaterra casi $160,000 anuales por guardar el oro. Y pues yo, mi querida familia del Charro Político, arrancamos con la información del día de hoy. Agárrate con lo que te voy a platicar. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya tiene en sus manos el plan, la estrategia secreta para rescatar a Pemex. Y se trata nada más y nada menos de un dinero que está sobrando, que nada tiene que ver con las reservas, el colchón de ahorros que tiene el gobierno mexicano, y que en lugar de estarlo mandando a bancos centrales de Estados Unidos, bueno, pues el presidente los está pidiendo de regreso. Y es que es bueno el argumento. Si ya se tiene una buena reserva, si ya se tiene un buen colchón de dinero, ¿para qué seguir mandando dinero al extranjero? Vean ahorita, ¿no? El tema de el oro mexicano en los bancos de Inglaterra, que es un rollo, es un problemón regresarlo. Vemos qué pasó con Venezuela. Entonces López Obrador dice, en lo que se resuelve ese tema, ¿para qué estar mandando más dinero al extranjero? ¿Y por qué mejor no lo comenzamos ya a invertir en las deudas que tenemos? Porque México sigue teniendo deudas y una de ellas es Pemex. Ya sabemos que con el tema de Odebrecht, con el tema de Enrique Peña Nieto, con el tema de la mal llamada reforma energética, eso era lo que querían entregarlas. Bueno, pues el día de hoy López Obrador tiene un plan que sin duda es bastante prometedor, y con esto, bueno, pues Pemex ya no tendría que estarle pagando a empresas externas o tendría que estarse amarrando de por vida a contratos que ni siquiera son reales, que son impagables y que a esto nos condenaron sexenios anteriores. Arrancamos con la información del día de hoy. Es lo que presenta López Obrador y tiene lógica. Si el gobierno ya tiene sus reservas, si el dólar frente al peso no se ha disparado, bueno, entonces ¿por qué seguir mandando dinero al extranjero y no comenzar a pagar si es ese dinerito que nos está sobrando y que es sin tocar las reservas, sin tocar el ahorro del gobierno? Porque al final de cuentas un país es como un patrimonio de un ser humano. Tienes que tener un ahorro. Si no tienes un ahorro, es peligroso ante cualquier situación que se pueda presentar. Pero si ya se cuenta con una buena cantidad de ahorro, bueno, pues entonces ese dinero que está sobrando se debe utilizar para pagar lo que se debe y así irnos deslindando de ciertas cargas. No hay que olvidar que una de las promesas de López Obrador es que la gasolina iba a bajar. Hasta el momento no ha habido gasolinazos, pero él se comprometió a que tenía que bajar después de los primeros 3 años de gobierno, y cada vez se acerca más esa fecha. Pues bueno, vamos arrancando con la información. ¿En qué consiste esta propuesta? Bueno, han escuchado hablar de los famosos remanentes. No es difícil entenderle. Sabemos que dentro de las actividades que se desarrollan, bueno, pues hay reservas del gobierno mexicano, pero además en las actividades que realiza el Banco de México, cuando a finales del año, y ya estamos próximos a acercarnos, se logra establecer que el peso no subió o cumplió con las estadísticas que se creían en el rango en el que se iba a quedar. Es decir, si se pronosticaba que iba a llegar a 18 pesos el dólar, ok, estamos entre 19 y 20, esa es una realidad. ¿Por qué? Por el tema de la pandemia. Sin embargo, no llegó a 25, 27 como así lo establecían algunos opositores de la 4T. ¿Esto qué genera? Como no se dispara el dólar frente al peso, quiere decir que la deuda no aumenta porque la deuda está en dólares. Entonces queda un dinerito, queda un colchón, o queda un dinero que se pensó que iba a ser un colchón y ya está ahí flotando. ¿Qué hace el Banco de México? Ay, vamos a invertirlo, vamos a mandarlo al Banco Centrales de Estados Unidos para que ahí comiencen a trabajarlo. López Obrador dice, ya hay bastante dinero en reservas, en bancos centrales de Estados Unidos, porque ese dinero no nos lo quedamos y comenzamos a pagar deudas de Pemex y así nos deslindamos de problemas. Eso es el remanente, algo que sobra pero que no tiene que ver con el tema de las reservas nacionales de nuestro país. El remanente es algo que sobra y puede asociarse con un aspecto o una idea
de excedente. Bueno, vamos a leer y dice así, lo estamos viendo aquí en pantalla. Y dice lo siguiente: una propuesta para rescatar a Pemex de la situación en la que nos la dejaron los sexenios anteriores ya está en manos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre sus principales puntos está inyectar 20,000 millones de dólares de los remanentes, es decir, de las obras del Banco de México, en lugar de mandarlas a bancos internacionales extranjeros. Cambiar su régimen fiscal y revivir los petrobonos modificados con Carlos Salinas de Gortari, que ya sabemos que estos personajes lo único que hicieron fue hacer impagables las deudas para depender de empresas extranjeras. Aquí tenemos Banjico con un remanente por más de 500,000 millones de pesos en 2021. Esta es la cantidad de remanente que sobra y que no tiene que ver con el ahorro o con los recursos que se destinan para las reservas de nuestro país. Entonces, López Obrador dice, pues de tener ese dinero y enviarlo al extranjero y que quede como el oro en Inglaterra, bueno, pues vamos utilizándolo. Continúo leyendo. ¿Qué es el remanente del Banco de México y por qué López Obrador pidió un adelanto? Bueno, se supone que el remanente se entrega hasta el próximo año, en abril, pero al ver que ya estamos próximos a cerrar el año y que el peso frente al dólar no se ha disparado y está o se establece entre los 20 a 19 pesos, eso permite ver el porcentaje de colchón o de dinero que está sobrando, que es el que les mencioné hace unos minutos en esta nota, para empezar a ver de qué forma lo puede implementar aquí en el país. México cumple criterios para créditos flexibles si lo requiere, así lo ratifica el Fondo Monetario Internacional. Y es que al ver esta situación, bueno, pues el fondo dice, México tiene dinero y claro que se le puede ofrecer un préstamo, a lo cual López Obrador ha dicho que no. Muchas gracias, muy atentos los del Fondo Monetario Internacional, ahora resulta, pero no, se cuenta con un remanente suficiente para comenzar a pagar o liquidar algunas deudas. Entonces, esto es, o de esta forma se quiere utilizar. El problema es que la oposición ha venido con ideas, con mentiras, a señalar que no se puede, que López Obrador se quiere acabar el ahorro de los mexicanos, y no es así. Una cosa es el remanente, vuelvo a repetir, y otra cosa son las reservas del país, las reservas de México, las reservas de los mexicanos, se cabe mencionar, las reservas se encuentran en dólares. Tal es así que la economía va creciendo, va mejorando, estamos saliendo de la racha que China invierte en México y compra Suma, empresa nacional dedicada a las energías renovables. No solamente eso, te platico lo siguiente: OCDE coloca a México en el 6º lugar de países con mayor recuperación económica frente a la pandemia. ¿Por qué? Porque no se endeudó, porque no se pidió préstamos. Ahí tienen ustedes, El Salvador se endeudó, este señor presidente engañó a su gente y bueno, pues ahora es como venderle tu alma al diablo, ¿no? Pedirle un préstamo al Fondo Monetario Internacional, porque es una deuda que se anexa a las deudas que ya traes. No hay que olvidar que los países con mayor deuda son los de América Latina, porque así se ha manejado: extraer, expropiar, robar, quitar, porque somos países ricos en recursos naturales que potencias mundiales no tienen, a excepción, bueno, de algunas petroleras, ¿no? Bueno, continuamos con la información. Aquí lo estamos viendo y es que en realidad es un negociazo el hecho de que México guarde su dinero, su riqueza en otros países. Un ejemplo es el siguiente: el negocio de guardar el oro en lugares ajenos. México paga a Inglaterra casi 160,000 dólares anuales por guardar el oro que no hemos vuelto a ver, oro que no ha regresado y que ya nos quedó claro que en el momento en que lo pidamos de vuelta va a ser un problemón. Lo vimos con Venezuela cuando pidieron o requirieron traerlo de vuelta. Es fecha que no se ha resuelto esa situación. Entonces, ¿de qué sirve? Y yo he insistido en diversos videos: ojo, gobierno mexicano, es necesario poner atención en esta información, porque si no cuidamos esta parte, cuando lo lleguemos a necesitar, va a ser demasiado tarde. Entonces yo sí recomendaría a la actual administración que vea las formas. Antes, ¿cuál era la justificación? No, pues es que se lo roban. Pues sí, se lo roban, pero hay que entender que tenemos que aprender a trabajar de forma correcta. Vean todo lo que se destina: 160,000 dólares anuales. Entonces es bastante y es necesario poner atención con esta información. Entonces sí tiene congruencia lo que argumenta López Obrador. ¿Para qué seguir mandando dinero al extranjero?
que nos cuesta bastante si ya se tienen varias reservas diversificadas en varios bancos centrales del mundo y porque este dinero no lo usamos para comenzar a pagar deudas que tenemos aquí de forma nacional. Aquí estamos viendo otra nota. Bolsa de México tiene su mejor racha de ganancias semanales desde enero. Esta nota fue publicada en la semana. Entonces, señores, aquí lo tenemos, 20 de el 11 del 2020. Entonces, muy importante, eso fue el día de ayer. No se dejen engañar, pero claro que ya salieron periódicos como el Universal a decir: López Obrador quiere agarrar de las reservas internacionales para salvar Pemex. Falso. Las reservas internacionales no se tocan. ¿Cuál es el objetivo de las reservas internacionales? Crecerlas, aumentarlas. Entre mayor sea la reserva de un país, mayor es la seguridad que se tiene para invertir. Y si están llegando inversiones y si están llegando intenciones de invitarnos a créditos, es porque saben los países que se tiene con qué pagar. Y aquí lo estamos viendo. Fuera de la ley propuesta de usar reservas de Banxico para Pemex. Ojo, no son reservas, son remanentes. Y aquí lo estamos viendo. Y aquí lo estamos viendo. Remanentes. No son, así como aquí lo ponen, reservas del Banco de México. Eso es totalmente falso. Y aquí estamos viendo una de las actividades que ya está comenzando a implementar el gobierno mexicano. Banxico acuerda intercambio de divisas con la Reserva Federal de Estados Unidos. Es decir, ya el cambio, el regreso, el retorno del dinero. Entonces, muy importante lo que está pasando, no quitar el dedo del renglón. Estas propuestas de retornar dinero, de intercambio, bueno, pues inicia o arranca desde el 19 de marzo del 2020 y pareciera que el gobierno mexicano ya está concretando, porque donde principalmente tiene guardado su dinero es en el Banco de Inglaterra y en el Banco Central de los Estados Unidos. Pues bien, con esto concluimos el video del día de hoy. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto de esta información. Yo soy Juan Carlos Solano para el Charro Político. ¿Y qué opinas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador utiliza estos remanentes para empezar a pagar deudas que ni en ningún momento tuvieron que haber existido y que ahora somos nosotros los que estamos pagando los platos rotos? Yo soy Juan Carlos Solano para el Charro Político. No te olvides compartir el video y nos vemos hasta la próxima.